¿Y me escuchan? Si me hacen favor de ahora confirmarme si ven pantalla. Sí se ve la pantalla. Ah, Buenas Sí, excelente. noches, sí se ve, asesora. Ok, muy bien, excelente. Bueno, pues vamos iniciando. Estamos en Sociedad Mexicana Contemporánea. Es nuestra semana de integración, nuestra semana final. Y bueno, pues esta también es nuestra última sesión del día y vamos a estar trabajando con el proyecto integrador. Vamos a ver qué tenemos preparado para hoy. La bienvenida, es un gusto que nos puedan acompañar. Por aquí veo a Ale. Bienvenida, Ale, un gusto saludarte. Anayeli, bienvenida, Anayeli. Te hemos extrañado en las reuniones, ayer te extrañamos también. Arlet también, un gusto que nos acompañes. Dayanara también, te hemos extrañado en la reunión, un gusto que nos acompañes en esta oportunidad. Miriam también está por aquí. Miriam, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Y pues bueno, espero que en esta última sesión puedan apoyarme con sus dudas, con sus comentarios, con sus sugerencias. Y bueno, pues vamos a echarle muchas ganas, ¿sale? Bueno, por aquí también tenemos preparada la importancia de las etiquetas. Chicos, estamos ya en proyecto final. No pueden estar llegando proyectos sin ninguna referenciación. Por ahí recuerdo que en una de las semanas pasadas, en una de las reuniones, les mostraba yo incluso hasta mi planificador de actividades de semana y les mostraba la cantidad de referencias que estoy usando. Ahorita, si gustan, les puedo compartir mi planificador de esta semana y como ya es semana final, tengo como 3 páginas de referencias y estoy haciendo uso de todos los recursos trabajados en semana 1, semana 2 y semana 3. ¿Por qué? Porque el proyecto integrador hace una recuperación de todas ellas. Entonces, es muy importante las etiquetas para la cuestión de la referenciación de fuentes de información, la cuestión ortográfica y que ustedes vean que solamente las etiquetas no son para trabajarlas en los foros. ¿Sale? Por ahí vamos a ver el propósito de esta reunión, que es uno muy diferente al de la reunión que llevamos el día de ayer. Vamos a hacer por ahí una pregunta detonadora que nos va a ayudar a dar pie o inicio a esta reunión y que tiene que ver todo con el PI. Vamos a ver si los problemas que vamos a trabajar son 5 los que establece nuestro proyecto integrador, son problemas nuevos o son problemas con historia. Es importante entender esta diferencia porque a partir de ahí nosotros vamos a poder contestar el proyecto sin ninguna dificultad. Vamos a ser investigadores del presente, vamos a ver las huellas, ¿verdad? Ayer también hablábamos de huellas, todas esas evidencias que existen y que se han ido, pues algunas malamente, ¿verdad? Cuando son problemas, pues se han ido ahí manteniendo y bueno, vamos a ver por qué. Algunas recomendaciones que les traigo para el trabajo de proyecto integrador. Por ahí les voy a dar sugerencias para que puedan construir su informe. Vamos a hacer una reflexión y finalmente vamos a dar un cierre donde por ahí voy a aprovechar para también dar instrucciones de lo que procede la siguiente semana, que es la semana 5. Y como tal, pues no tenemos clases, pero sí es importante porque va a ser su evaluación final y va a determinar pues su pase sin ningún problema al siguiente módulo, que es el módulo número 10. ¿Sale? Y bueno, pues ahora sí, vamos viendo. Las etiquetas, bueno, pues son súper importantes en el proyecto integrador porque aunque no tengo que llevar a cabo una conversación con alguien más, ¿verdad? Pues prácticamente no lo voy a hacer de manera física, pero sí tengo que llevar una especie de conversación porque a través de mi trabajo escrito yo voy a comunicar a mi asesor virtual, que es quien me va a evaluar, quien me va a retroalimentar y quien va a dar mi calificación final, pues mis conocimientos adquiridos y que pues todo lo que yo trabajé en las 3 semanas anteriores, pues lo puedo poner ya en un trabajo escrito. Entonces aquí la importancia de las etiquetas para el proyecto tiene que ver con el cuidado de las normas ortográficas y gramaticales, ¿verdad? También evitar escribir palabras completas en mayúscula, no utilizar abreviaturas ni modismos y sobre todo hacer la referenciación de nuestras fuentes de información.
No podemos enviar un proyecto donde vimos o revisamos más de 10 recursos con una referenciación de 2 fuentes nada más, ¿sí? Asesora, pero te estoy, ¿cómo se llama? Referenciando 2 contenidos extensos, 2 unidades. Pues sí, pero recuerden que mínimo vimos 3, ¿sí? Entonces, no puedes presentarme un trabajo donde se revisaron procesos históricos prehispánicos hasta la actualidad con varios siglos de diferencia, solamente con 2 recursos. En cuanto al foro, aquí en la sesión, bueno, pues yo nunca he tenido queja, ¿verdad? Siempre ustedes han sido muy educados, muy corteses, muy amables. Y bueno, creo que en la reunión de ayer también pudimos observar una diferencia porque ya ustedes tienen acceso a micrófono abierto y también siempre ha habido cordialidad, respeto y creo que es importante sentirnos en un espacio a gusto para poder poner atención y sobre todo para poder preguntar esas dudas que pudieran generar algún síntoma de inconformidad porque no estoy entendiendo algo, ¿sale? Entonces, chicos, siéntense en la confianza de abrir su micrófono en cuanto tengan alguna duda, queja, comentario, sugerencia, ¿sale? Y bueno, en cuanto al propósito de la sesión, pues vamos a seguir una ruta de aprendizaje y ahora está centrada en preguntas muy concretas. Vamos a hacer ahí el análisis a un problema específico. Les digo que la plantilla nos propone, perdón, las instrucciones nos proponen 5 problemas diferentes. Como proceso de diferenciación, ustedes van a tener la oportunidad de escoger la temática que ustedes quieran de esos 5. Vamos a ir viendo desde dónde se origina. Por ahí yo les explicaba desde el inicio de este módulo que la chamba del historiador no es nada más contar el pasado, narrar el pasado con procesos, con fechas, con datos, con personajes, sino hacer un análisis de ese pasado para entender lo que estamos viviendo en el presente. Entonces, ahorita ustedes no son estudiantes, ahorita ustedes son historiadores y su trabajo es conocer un problema, ver de dónde se origina, cómo se ha ido evolucionando a través del tiempo, porque los problemas no empiezan de la noche a la mañana. Entonces, ir viendo esa transformación que ha tenido y hasta qué grado ha evolucionado que nos permite vivir en esa condición, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver cómo cuando hacemos un análisis completo, ¿no? Conociendo causas, ¿verdad? Conociendo el proceso y conociendo las consecuencias para poder explicar mejor qué es lo que está sucediendo y sobre todo porque en un momento dado nosotros tenemos que hacer una propuesta de solución. Si recuerdan la semana pasada, el último ejercicio de la actividad integradora 6 era presentar un problema, hacer una propuesta de solución viable, ¿verdad? Que no sea utópica, no echarle la responsabilidad al otro, ponernos en el zapato de los que puedan tener la posible responsabilidad y ver de qué manera solucionarlo. Esto, ¿por qué es importante? Porque nosotros lo podemos transferir a nuestra vida cotidiana cuando, por ejemplo, ¿verdad? Yo me enfrento a cualquier problema, lo puedo explicar, puedo entender por qué se originó, pero sobre todo, cómo puedo solucionarlo, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a hacer con un caso histórico, pero a fin de cuentas el fin es el mismo. Estoy intentando transformar la raíz del problema o solo sus efectos. Cuando nosotros no entendemos la raíz, pues el problema en realidad no se va a terminar. Es como si estuviéramos poniendo curitas en una herida, ¿verdad? En lugar de a lo mejor llevarle en un proceso de curación a través de puntos, pues entonces si yo nada más estoy poniendo curitas para parchar, pues en realidad el problema nunca se va a solucionar. Por eso la importancia de llevar a cabo todo el proceso que vamos a trabajar en el proyecto integrador. Y bueno, pues yo espero, chicos, que al finalizar la sesión es que ustedes, ¿verdad? Cuando se termine la reunión puedan analizar todas esas problemáticas actuales, preferentemente una, ¿verdad? La que ustedes escojan, a raíz que se origina, ¿verdad? Por un proceso histórico, puede ser
pues no tan antiguo, puede ser un problema un poco antiguo, por ahí hablamos de cuestiones de desigualdad social, se me ocurre, y podemos observar que la desigualdad, pues en realidad si nos analizamos, pues no es un problema de hace unas décadas, no es un problema del porfiriato, pudiéramos ir más atrás en el pasado y entender que estas desigualdades tan marcadas, ¿verdad? Se pueden observar al momento de conquista, cuando llega el europeo, cuando incluso hay esa mezcla de razas, ¿verdad? No solamente entre grupos originarios o grupos indígenas y los españoles, sino también incluso hasta con la llegada de los afrodescendientes. A partir de ahí se empieza a marcar una desigualdad entre la población, claro, con las castas, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos entender este problema haciendo un pequeño análisis del pasado. Entonces, pues yo espero que ustedes tengan más claro cómo se trabaja el proyecto para que puedan cerrar este módulo, pues con el nivel de logro más alto posible. ¿Sale? Bueno, chicas, por aquí, ¿dudas hasta el momento? Sin duda. Sin duda. Excelente, gracias. Muy bien. Bueno, pregunta detonadora. Bien, se voy a lanzar una pregunta detonadora. ¿Los problemas de México empiezan hoy? Les voy a pedir, ¿verdad? Que pues ustedes me digan sí, no, me expliquen por qué, incluso pues me lo sustenten con un ejemplo. ¿Sí? Mientras voy a ir colocando este pequeño video que vamos a observar para que nos dé un poquito más de ideas, ya de una manera más concreta. Lo que ahorita quiero ver son sus conocimientos previos y por eso les voy a pedir que me aporten con su participación. Asesora, quiero participar con micrófono abierto porque estoy bien inspirada. Adelante. Asesora, te lo voy a poner en el chat. También se vale, ¿sí? Mientras voy preparando este video. Buenas noches, asesora. Buenas noches. También A ver, estoy extrañaba viendo entrar a que la es sesión, ¿eh? Anayeli. ¿Sí? Muy bien, Anayeli. Buenas noches. Perdón, estoy como muy sorprendida porque a mí me encantan estas sesiones donde no solamente se oye mi vocecilla de periquillo, ¿verdad? Sino que también los puedo escuchar a ustedes y esta sesión se me hace más real. Adelante, Anayeli. Gracias. Para nosotros es más nervios, ¿sabe? No estoy No te acostumbrada a hacer preocupes. esto. Ay, para todo siempre hay una primera vez. A ver, adelante, yo te escucho. Bueno, mire, con respecto a la pregunta, yo digo que no es ahorita el problema, por ejemplo, en la inseguridad. Podría ser un ejemplo. Esto viene de años, viene provocando problemas en donde los ciudadanos somos los que estamos pagando las consecuencias de muchos años de inseguridad. Y pues no viene de ahorita. Ay, me pongo nerviosa. No te preocupes, estamos en confianza. Yo, asesora, que tengo tanto tiempo aquí dando clases y sobre todo en plataforma, de repente a mí también se me cuatrapea. Bueno, son momentos reales, no pasa nada. Siéntete en confianza y te escuchamos. Tú nos hablabas, Anayeli, por ejemplo, de el problema que tú manifiestas es la cuestión de inseguridad. ¿Me pudieras poner un ejemplo como concreto? ¿Inseguridad en qué sentido? Inseguridad, tal vez, por tantos asaltos, por la violencia hacia las mujeres, los ancianos, las personas, con alguna discapacidad. No sé, ¿algún ejemplo muy concreto? Inseguridad en las, ¿cómo se dice? En la gobernación, en la inseguridad que presenta la gobernatura, por ejemplo, conforme a la crisis del crimen organizado, se podría decir. Ajá, ajá. Ok, y el crimen organizado implica muchas cosas, implica desde la cuestión del narcotráfico, se me ocurre, por ejemplo, la venta, ¿verdad? De blancas, por ejemplo, pudiera ser, la ilegalidad en cuanto a a la venta también de órganos, ¿verdad? En el mercado negro, o sea, implica muchas cosas, no necesariamente un solo problema. Ok, muy bien, me gusta tu ejemplo.
Excelente trabajo, Anayeli. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Voy a revisar. Acuérdense que tengo 2 pantallas para poder estar en todo. Entonces, en esta otra pantalla voy a ver las aportaciones que pudiera ver en el chat. Ok, no tengo ahí. A ver, adelante. ¿Quién me participa? Déjenme ver. Arlet. A ver, Arlet, ¿qué nos cuentas? Bueno, podría ser la desigualdad. Desigualdad, ok. A ver, hay 2 problemas muy graves que tienen que ver con desigualdad. La desigualdad económica y la desigualdad social. Son 2 situaciones completamente diferentes. ¿A cuál te refieres tú? A la desigualdad social. Ok. A ver, ponme un ejemplo de desigualdad social. Por ejemplo, acá, yo vivo aquí en México, en el Distrito Federal. Bueno, que las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, casi no las tienen. Ok, excelente ejemplo. Fíjate, es algo que de repente no ponemos mucha atención. Pensamos que no es algo tan común, pero en realidad sí sucede. Desigualdad social centrado en esa problemática que enfrentan personas con alguna capacidad diferente, o más bien sí, lo correcto es una discapacidad, ¿verdad? Y no tienen las mismas oportunidades de empleo, de salario, de, pues no sé, incluso hasta de una gerencia, ¿no? De liderar alguna empresa, etcétera, etcétera, a menos de que sea propia. Muy bien, muy buen ejemplo. Bueno, gracias. les voy a ver, dime. No, muchas gracias. Ay, no tienes nada que agradecer. Al contrario, yo te agradezco mucho tu participación. Les voy a proyectar el video, ¿sí? ¿Sí pueden ver la pantalla en el del video? Ahorita apenas lo voy a proyectar, pero si me dejan saber si se ve sin problema. Por ahí me estaban reportando excelente. Por ahí me estaban reportando que la liga de acceso el día de ayer a la reunión y la de hoy, y por ahí la infografía que les compartí por la importancia de participar en las sesiones de espacio abierto, incluso hasta la liga de grabación del video de ayer, pues los llevaba una plantilla y no los dirigía de manera correcta a las sesiones. Yo lo estuve revisando y pues resulta que sí, entonces ya no entendí qué fue lo que pasó. Entonces, por favor, cualquier situación díganme para tratar de solucionarlo si es desde acá donde se está generando, ¿sale? Bueno, vamos a ver el video. Es un video corto, no lo vamos a ver todo, pero sí es importante que veamos como lo principal. Ahí va, ahorita vamos a ver. No se escucha. ¿No se escucha? Excelente. Bueno, digo, excelente que me dejen saber. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. A ver. Nada más déjenme confirmar. Híjoles, yo creo que les voy a tener que poner aquí como subtítulos, ¿verdad? A ver si también por cualquier cosa. Vamos a confirmar. Por ahí, fíjense, estoy muy sorprendida porque ya me llegaron muchos proyectos integradores. Eso por una parte me da mucho gusto, para que no lleguen todos el domingo, porque luego cuando me llegan todos el domingo yo ando batallando para entregar en tiempo y forma sus evaluaciones. Pero sí es importante que no queden con ninguna duda. Bueno, no encuentro el español. Bueno, hoy sí andamos medios perdidos, ¿verdad? Estas cosas pasan cuando estamos en tiempo real. A ver. Se me hace que sí está en español el español. Ok, aquí está. No sé por qué lo estoy buscando en inglés con la S de Spanish, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Ya se escucha? No, todavía no. No. No.
Ok, me siguen manifestando que no se escucha. ¿Pueden ver al menos la traducción, chicas? Sí, sí se ¿Sí? ve. Sí, Ok. Nada más quiero que identifiquemos cuáles son los problemas que se manejan en el video, ¿sí? No, por eso les decía que no era tan importante ver todo el video completo, sino al menos para ver cómo lo están identificando desde otros lados los problemas que presenta México, ¿sí? Bueno. Vemos que uno de los primeros problemas que nos maneja el video, pues es la cuestión de la justicia, que por ahí veíamos, como ustedes mencionaban, en el caso de la delincuencia, ¿verdad? El crimen organizado, como muchos delitos de los que ellos trabajan, pues prácticamente están quedando impunes. Pudiera ser el número uno. El siguiente problema es la cuestión de la pobreza, ¿sí? Cuando hablamos de pobreza, no necesariamente nos referimos al aspecto económico, en el sentido no tengo para comer. También nos referimos en dónde vivo, qué he visto, qué calzo, todo lo que tiene que ver con cuestiones de salud. Por ahí detectábamos en las noticias, no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, ese desabasto tan grande que existe de medicamentos en el sistema de salud del país, ¿no? Por ahí vimos una noticia, no sé si también ustedes la llegaron a detectar, que algunas enfermeras del Seguro Social fueron cachadas, ¿verdad? Sacando medicamentos escondidas para revender, ¿no? Eso también implica una cuestión de pobreza, pues moral, de ética, ¿no? Entonces abarca diferentes puntos. El que vamos a revisar rápidamente, pues es uno que afecta a muchos mexicanos, aunque no lo creamos, es el desempleo. El desempleo, chicos, fíjense que hace mucho tiempo preguntaban, preguntaban que por qué ha tenido tanto boom empleos como los de McDonald's, ya les voy a decir Jack in the Box, ese no existe aquí en México, pero es una especie de McDonald's. Pues ahora ya tenemos Carlos Jr., tenemos Wendy's, tenemos por ahí Burger King, tenemos por ahí las pizzas, ¿no? El Little Caesars, tenemos Pizza Hut, entre otros. Tenemos por ahí el KFC, ¿no? El pollo Kentucky, el pollo frito. ¿Por qué han tenido tanto boom? No solamente la cuestión de que está rico, ¿verdad? De repente echarse algo así medio no tan sano,
sino en la cuestión del empleo, porque a consecuencia de la falta de oportunidades de empleo, pues estos lugares se han visto ya llenados en el sentido de que muchas personas, incluso adultas y con carrera, pues acaban en estos empleos, ya sea como encargados de tienda, etcétera. No estoy diciendo que es algo malo, pero en realidad todos estos establecimientos de comida rápida, por así decir, fueron pensados para que lo trabajaran los jóvenes y tuvieran su primera oportunidad de empleo. Eso pasa en Estados Unidos, ¿sí? Sin embargo, en nuestro país, pues ya no es un trabajo pensado para jóvenes, para que empiecen a adquirir experiencia. Es ya un trabajo donde mucha gente preparada, con experiencia, que quedó desempleada, está empezando a ocupar esas vacantes por esta problemática que está pasando el país. Ya no hay suficientes empleos. La siguiente problemática es la inseguridad, que por ahí es la que nos mencionaba de una manera muy concreta Anayeli, ¿verdad? Con respecto a lo que estamos viviendo con diferentes gobiernos del país. La inseguridad, fíjense que es bien triste. Tuve oportunidad de estar viviendo en Estados Unidos un buen tiempo y era muy lamentable escuchar las noticias en el país donde promocionaban las sugerencias del propio gobierno estadounidense para que cuando venían los periodos de vacacionales te sugerían muchos espacios para que tú salieras de vacaciones. Estoy hablando de ti como estadounidense, pero los primeritos lugares a los que no te sugerían que visitaras, pues era México, y concretamente en algunas regiones como el caso de Ciudad Juárez. Por ahí se llegó a mencionar San Luis Potosí, se llegó a mencionar Ciudad de México, hermosa ciudad, ¿verdad? Yo también soy de por allá. Arlet, tú que nos estás compartiendo que eres de Ciudad de México. Entonces, pues hasta a veces uno se queda sorprendido de saber el tipo de violencia que se está viviendo en muchos sentidos. El siguiente problema que trata el video es el de la corrupción. Bueno, en cuanto a la corrupción, podemos ver, ¿verdad? Por ahí me decían los estudiantes, veíamos, por ejemplo, el caso de estados como Finlandia, países como Finlandia, que es el país que ocupa el primer lugar en el sistema educativo a nivel mundial, ¿no? Por ahí veíamos algunos países que destacan por ciertas características que benefician no solamente a su población, sino al mundo entero. Ponían, por ejemplo, el caso de Finlandia. Y entonces algún estudiante una vez me preguntó, bueno, Lore, ¿y nosotros qué? Y yo les dije, bueno, nosotros también ya le quitamos el puesto número 1 a Brasil, pero lamentablemente tiene que ver con la cuestión de la corrupción. Este problema se caracteriza por ser un problema político, ¿sí? Por ahí veíamos algunas cuestiones sociales y económicas, pero concretamente el de la corrupción, pues sí tiene que ver sobre todo con esta cuestión de mucha gente que trabaja para el pueblo, ¿sí? Y por el pueblo, que en realidad estás pues aceptando sobornos,
Se benefician unos cuantos, otros no tanto y otros definitivamente absolutamente nada. Entonces, pues es un problema que tiene que ver con la gobernabilidad del pueblo. Y finalmente, el problema que mencionan con el primer lugar es el del narcotráfico y todo lo que esto representa, ¿sí? Entonces, chicas, con este video, de verdad, a veces estas cosas pasan cuando estamos en vivo. Por lo regular, cuando estamos en YouTube, por ahí vimos un video también en YouTube, pues la situación es diferente. Entonces, bueno, pues hay que aprender a adaptarnos. Aquí lo que me interesa es que ustedes pudieran ver algunos de los ejemplos más representativos. Asesora, pues fíjate que no están los que vienen en el proyecto, o sí, a lo mejor está uno o dos. Bueno, pero ustedes, yo lo que quiero que ustedes vean que hay una gran variedad. Desafortunadamente, nuestro país se caracteriza por tener muchos desafíos, no nada más uno o dos. Entonces, algunos nos pueden servir para vincular entre sí, como el caso de corrupción, narcotráfico, inseguridad, pudieran ir hilados en un mismo investigación, ¿no? Afectando una misma problemática en concreto, y entonces es más fácil que nosotros podamos identificar procesos que nos han llevado a través del tiempo a llegar a estas situaciones, porque eso es lo que tenemos que hacer en el proyecto integrador. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto, chicas? Perdón que tuve que hacer un video hablado. Ay, les digo que luego estas cosas suelen pasar. Pero sí queda claro, chicos, Sí. este punto, chicas. Sin duda. Ok, Sin muy duda. bien. Ok, bueno. Entonces voy a empezar. ¿Los problemas son nuevos o son problemas con historia? Aquí en pantalla ustedes pueden observar, ¿verdad? Los 5 problemas que nos ofrecen las instrucciones de plataforma que podemos trabajar. Por ahí algunos de los proyectos que he revisado pues tienen que ver o que han utilizado o han recurrido al tema A, al tema B, y por ahí creo que me encontré un tema D, pero como que los más populares son el A y el B. El A, discriminación hacia los pueblos originarios. Lamentablemente los pueblos originarios, ¿verdad? Desde que llegó el proceso de conquista, pues han sido los más violentados, ¿no? Y hasta la fecha lo podemos ver, ¿no? Y la violencia no necesariamente se refiere al golpe, ¿no? Al pleito, también puede ser una violencia física, pero también puede ser una violencia que impacta, ¿no? Por la manera en cómo nos dirigimos hacia ellos, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de escucha, tiene que ver una cuestión de actitud y pues lamentablemente es una gran problemática que nuestro país sigue sufriendo. El de la desigualdad social, por aquí Arlet nos manejaba el ejemplo de desigualdad en cuestión de las personas con discapacidad y sus oportunidades de empleo. Por aquí también está la cuestión de la soberanía y la relación con otros países. Es una de las temáticas que trabajamos en una de las actividades integradoras de la semana pasada, ¿no? Cómo esa soberanía nacional de repente se ve afectada por el tipo de relación comercial que tú tienes con otros países. Puede ser no nada más por una cuestión económica, puede ser también por cuestión de política, de territorio, cuestión de ideologías, ¿sale? Está por ahí también conflictos políticos y sociales y la participación política y la democracia. Entonces, aquí lo importante es que ustedes puedan escoger uno. Ahí, alguno de ustedes me pueden decir si ya identificó sobre lo que quieren trabajar. Simplemente con que me digan A, B, C, D o E es suficiente. A ver, Ale, hoy andas muy calladita, Ale. No sé si estés en el trabajo. Dayanara, Aquí ando. Miriam, a ver, cuéntenme, ¿por cuál te has decidido para trabajar en tu proyecto o ya empezaste a trabajar en tu proyecto? No, todavía no lo empecé, estaba esperando la clase para ver bien, porque en el anterior, que se trataba sobre esto mismo, no me fue muy bien. Bueno, Entonces, a ver, ¿puedo hacer un comentario? Chicas, fíjense que yo he observado que no les va mal. Por ahí alguien estaba muy preocupada porque
una vez incluso hasta me mandó un mensaje y me dijo, asesora, dame chance, quiero volver a mandar mi trabajo, no me gustó mi calificación, creo que puedo rendir más, ¿no? Y entonces me encanta porque de momento no me acordaba qué era lo que había sacado de calificación. Y cuando voy a ver su calificación tenía un 98 y yo dije, ay, ella es de las mías, ¿verdad? Las que quieren 10. Chicos, pero yo creo que para el nivel del módulo, ustedes están haciendo un excelente trabajo. No sean tan exigentes con ustedes mismas, porque luego esto de repente puede causar un poquito de, pues, de preocupación. Ahora, la gran ventaja que ustedes tienen, la buena noticia, es que participan aquí en la sesión, están ganando su porcentaje. Es más, voy a ser bien honesta, ha habido estudiantes que están siempre en las sesiones bien puntuales, bien participativos. Y al final hasta les queda de ver calificación porque les va bien en sus proyectos, alcanzan su calificación deseada y al final pues hasta les sobran puntos, ¿verdad? Entonces, estás haciendo un excelente trabajo, no dudes de ti, a lo mejor de repente por ahí pues no me saqué el 10 perfecto, pero eso no quiere decir que estoy haciendo cosas mal. Cuando yo en sus retroalimentaciones les pongo áreas de mejora y sugerencias, no quiere decir que está mal el trabajo, sino que todavía pudiera, ¿verdad?, enriquecerse más con lo que yo les sugiero, pero no porque sea malo, ¿sale? Por favor, no nomás para mi módulo, confíen mucho en ustedes, créanme, de verdad que se los digo de corazón y en buen plan, están haciendo un excelente trabajo, ¿sale? A ver, cuéntame. ¿Qué te gustaría trabajar? Pues Ale. yo, bueno, ando bien nerviosa. No te preocupes. Estaba viendo por la desigualdad social, Ajá. pero no Es sé el que te gustaría. si Ajá. pudiera ser como un tema en concreto sobre alguna discapacidad en concreto. Si pudieras trabajar la cuestión de la discapacidad, como la que manejaba Arlet, asesora, ¿por qué le aconsejas el mismo tema? Eso que yo voy a trabajar. No importa, chicos, yo siempre se los he dicho incluso a mis estudiantes de secundaria, que son los que suelen de repente a pelear más por los temas. No importa que trabajen el mismo tema, como lo hacen individual, pues a lo mejor tú lo puedes ver de una manera, Arlet lo puede ver de otra, si en el caso de que Arlet quisiera trabajar el mismo tema. ¿Sí? Lo pudieran enfocar en la cuestión de desigualdad social, pudieran enfocar la cuestión de la discapacidad, la cuestión de la educación, ¿verdad? El trabajo en algunas empresas, ¿verdad? Asesora, ¿se Aunque puede haya... combinar? ¿Mande? Se puede combinar como, mire, mi tema que, bueno, que casi siempre hablo, viene siendo el TDAH. Sería como igual de la educación y el TDAH, se pudiera combinar. Claro, lo puedes combinar porque sería un ejemplo muy concreto. A lo mejor hay una cuestión de desigualdad de repente que se pudiera enfrentar la persona es que no tiene las mismas oportunidades porque a lo mejor no hay un proceso de diferenciación en tus clases, en tu escuela, y por ende pudieras sentir hasta un proceso discriminatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque no se practica la cuestión de la diferenciación, donde sí todos somos diferentes, tengamos un TDA o no, de todas maneras todos somos diferentes. La única diferencia es que aprendemos de manera diferente y a veces pues esa parte no la entendemos. Entonces tú me podrías poner la cuestión de educación o la cuestión del trabajo con un ejemplo muy concreto, en este caso el TDA. Sí, sí se puede hacer esa combinación, quedaría perfecto. Okay, gracias. Por ahí no le tengan miedo a la soberanía, no le tengan miedo a los conflictos políticos y sociales, ni a la participación política y la cuestión de la democracia. Ahora, si ustedes se sienten en mucha confianza con cualquiera de los dos primeros, adelante. Recuerden que es su proyecto, ustedes deciden y si uno puede tener oportunidad de escoger el tema porque lo conocemos un poquito o porque es de nuestro interés, les va a salir mejor el proyecto. Una experiencia que yo les voy a platicar así rápidamente para que vean que todos sufrimos, ¿verdad? Cuando yo estaba haciendo mi segunda maestría en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura, yo quería trabajar un proceso de investigación acerca de la época del virreinato y las reformas borbónicas. Eso fue mi tesis en licenciatura.
Entonces yo presenté un proyecto, pero ahora para comprobar o comparar, ¿verdad? Cómo se había trabajado las reformas borbónicas en el caso de un país latinoamericano. En este caso yo estaba hablando de Colombia. Lamentablemente no encontré un asesor de tesis que me pudiera dirigir. Entonces prácticamente me obligaron a escoger un tema de cero desde nuevo, que ahora lo agradezco porque me ayudó en mi especialidad en historia del siglo XX y de América Latina y Estados Unidos. Pero en el momento prácticamente yo cometí suicidio académico, ¿sí? Me metí en muchos problemas, batallé un chorro. Cuando uno tiene toda la intención, pues sale porque sale. Pero si ahorita desde un principio nosotros podemos identificar un tema que nos llame la atención, que nos haga sentir en confianza, no lo piensen, no se estresen, no batallen, ¿sí? Sería un consejo que yo les daría. Por aquí estoy viendo que nos acompaña ya Ruth. Ruth, también te extrañamos en la sesión del día de ayer. Y bueno, sí queda claro, Ale, siempre ten confianza mucho en lo que decides, créeme que te va súper bien. Y el tema que me estás proponiendo, híjole, está padrísimo. Sí, yo te recomendaría que lo trabajaras desde esa perspectiva. Sí, ¿Alguien más que me comente? O Ale, no sé si te corté la inspiración, Ale. no, así está bien, gracias. Ok, por ahí, Anayeli, ¿qué te gustaría trabajar a ti, Anayeli? Yo apenas estoy viendo asesora y no sé por qué me gustaría trabajar soberanía y relación con otros países. Wow, ¿te puedo dar un consejo? Ay, yo bien, Claro, y lo de todas acepto. maneras lo suelto, ¿verdad? O sea, pido permiso, pero lo suelto. Fíjate que podrías aprovechar también el trabajo de investigación que hiciste con el trabajo que hicimos la semana pasada, semana 3, que tenía que ver con la cuestión de la soberanía, ¿no? La importancia que tenemos como país de que se respeten las decisiones que tomamos con respecto a nuestras leyes, con respecto a la delimitación de nuestros recursos naturales, de nuestras riquezas del país, de nuestras fronteras. Creo yo que es un tema excelente. Pudieras aprovechar esta parte de soberanía que estuvimos revisando la semana pasada como para que te ayude a estructurar tu ensayo, ¿sí? O tu trabajo final, ¿sí? Entonces yo creo que también es un excelente tema. Muy bien, Sí, me así gusta tu tema. gracias. Ok, buen trabajo. Aunque sí, Por ahí, mis mande. calificaciones también son bajas, aunque sí mis calificaciones también son bajas y la verdad no, eso no me gusta de mí. Miren, no se preocupen. Les voy a decir también bien sincera. Yo era así de puro 10, la verdad. Pero una persona muy importante, muy importante para mí y que menos me lo esperaba, que es mi hijo, me dejó saber un momento dado que no tienes que sacar puro 10 para demostrar tu inteligencia. A veces he conocido chicos que, puro 10 en la escuela y cuando llegan a la industria, a la empresa, al trabajo, no saben qué hacer, no tienen como esa iniciativa. No estoy diciendo que sea algo malo, pero yo quiero que ustedes se sientan seguros. No es un módulo fácil, hay mucho que leer y creo yo que lo que están haciendo está súper bien. Si les soy honestas, no hay dieces, no hay dieces. La verdad es muy raro. Habrá uno de 54 estudiantes y son 100 actividades que me llegan a la semana. Ay, asesora, eres muy ruda. No, yo lo califico conforme a la rúbrica, ¿sí? Y yo creo que están haciendo un excelente trabajo. Por favor, no duden de ustedes, ¿sí? No necesitan un 10 perfecto para pensar o para creérsela. Ustedes créanselo desde ahorita. De verdad, se los digo de corazón, están haciendo buen trabajo. ¿Sale? A lo mejor ahorita no les tocó el 10, no pasa nada, no pasa nada. Híjole, creo que ya me estoy preocupando su angustia. Me costó a mí también aprenderlo. Y créanme que yo me quedé así con el ojo cuadrado cuando vi, dije, sí es cierto, conozco también mucha gente en mi escuela, en el colegio donde trabajo, también es muy riguroso la educación y he visto niños que sacan 6, que sacan 7,
¿no? Pero ya cuando se trata de enfrentarse a la vida, no, hombre, son unas lumbreras y mis respetos. Entonces, no necesariamente un 10 me identifica como una persona inteligente, ¿sale? Por eso, por favor, créansela. Ustedes pueden, ¿sale? Entonces, por ahí, ¿alguien que me quiera comentar ya por último qué les gustaría trabajar de estos temas? Bueno, A ver, Arlet. a mí me gustaría trabajar la desigualdad social. Ah, ok. ¿Te gustaría centrarte, por ejemplo, en la cuestión de la discapacidad o en algún otro tema? Sí, en la discapacidad. Excelente, sí. Desde un principio que mencionaste tu ejemplo estaba perfecto. Me parece una excelente idea. Oigan, chicas, nada más me gustaría hacer la aclaratoria. No las estoy regañando, ¿eh? No crean. No crean, al contrario. De verdad me han dado muchísimo gusto trabajar con ustedes este módulo y son bien honestas mis palabras, ¿sale? Bueno, no vayan a pensar que las ando regañando. Eso no me gusta hacer, pero bueno. Ok, muy bien. Buen trabajo. Creo que los temas son muy interesantes, ¿verdad? Y si, les repito, ustedes les llama la atención y se sienten a gusto con ellos, es más seguro que lo puedan entender más fácilmente y lo puedan trabajar en su proyecto final. Si les soy sincera, de los proyectos que he revisado hasta ahorita, pues bastante bien. Entonces, pues ustedes que están aquí en la sesión, pues no dudo que les vaya súper bien. Bueno, entonces voy a la siguiente diapositiva. Hoy vamos a ser investigadores del presente. ¿Cuál es nuestra misión? Que nosotros podamos elegir un problema. Por ahí ustedes ya más o menos me dieron un ejemplo. Los que no participaron a lo mejor van teniendo ya en mente como qué les gustaría trabajar. Es importante que una vez que lo identifiquemos, hagamos una búsqueda de sus raíces históricas. ¿A qué se refiere esto? Pues que veamos desde dónde se originó el problema. Yo, por ejemplo, les ponía la cuestión de la desigualdad social y yo me fui hacia el pasado, hice un recorrido histórico y me di cuenta que el problema de desigualdad en realidad no empezó por ejemplo, con el porfiriato, que fue cuando trajeron Porfirio Díaz a mucho extranjero, francés, inglés, y que acabaron siendo los dueños de los medios de producción y por ende del capital mexicano. ¿Había mucha diferencia entre un europeo y un mexicano? Claro que sí. Sin embargo, si yo pongo a hacer ese recorrido con todo lo que yo revisé desde el México prehispánico hasta la actualidad, me doy cuenta que un problema de desigualdad social, donde no tiene los mismos beneficios, los mismos derechos, aunque hayas nacido o aunque te hayas establecido en este país, en ese momento era una colonia, pues estamos hablando desde el México prehispánico y el proceso de conquista y más tarde con la llegada de los afrodescendientes y ese mestizaje, ¿no? Vemos que no era lo mismo o los mismos derechos que tenía un español nacido en España de padres españoles que un español nacido en América de padres españoles. Nada más por el hecho de haber nacido en América no tenía los mismos derechos, mucho menos un indígena o un nativo americano o un afrodescendiente, ¿no? Por ejemplo, menos podríamos considerar que pudieran tener mejor derechos, por ejemplo, el hijo de un indígena con una española o el hijo o la hija de un afrodescendiente con un indígena, ¿no? Entonces, podemos ver que este proceso de desigualdad lo podemos recorrer hasta el pasado. Entonces, eso se refiere a hacer una búsqueda de sus raíces históricas, entender desde cuándo se originó el problema, descubrir qué cambió y qué permaneció. Bueno, pues a través del tiempo, incluso, ¿verdad? En 1917 se crea una constitución en donde se van a empezar a ver los derechos sociales, o sea, los derechos de toda la población de nuestro país. Sin embargo, pese a eso, estamos observando que en la actualidad muchos
grupos originarios, ¿no? Los que son ahora sí que de sangre pura, que no hubo mestizaje, todavía hay algunos grupos indígenas mayas, ¿no? Que predominan, pero que están siendo violentados en sus derechos, a lo mejor en la cuestión de posesión de tierras, a lo mejor en la cuestión de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues es algo que se originó en el pasado, que no ha sido mejorado al 100% y que aún permea, aún continúa. Explicar el presente es importante, es el siguiente punto, porque pues es un problema que estamos viendo. Incluso no sé si ustedes saben que en nuestro país, hasta hace unas cuantas décadas, ¿verdad? La cantidad de lenguas indígenas pasaba más de 80. En la actualidad estamos entre 50 y 60. ¿Por qué? Porque muchos grupos indígenas prefieren aprender el español y dejar su lengua de lado para que no los discriminen, ¿no? Entonces, fíjense qué cosas tan curiosas están pasando. Proponer una alternativa, ¿qué harías tú? ¿Qué harías para solucionar el problema? Yo por ahí, una de mis directoras en la escuela donde trabajo decía, pues no me traigan el problema, también ya de una vez propónganme una solución. Creo que esa es una de las habilidades que se pretende que ustedes desarrollen con este tipo de ejercicios, que lo puedan transferir a su vida cotidiana, que aprendan que problemas siempre va a haber, pero soluciones también. Por ahí dicen, ¿verdad? Que lo único que no se soluciona es cuando llega la muerte, ¿verdad? Pero lo demás tiene solución. Además es cuestión de pensarle, echarle un poquito de coco, ¿verdad? Y buscar alternativas que nos permitan solucionar el problema. ¿Qué debemos recordar, chicos? Siempre es importante que la historia no solo responde qué pasó, sino que también nos ayuda a entender por qué llegamos a esa situación. Si yo tengo claro esto, pues es más fácil que yo pueda hacer propuestas de solución viables, que no sean utópicas. Ay, pues que el gobierno le dé más trabajo a los maestros para que podamos salir de la problemática de atraso académico que tienen nuestros estudiantes a consecuencia de la pandemia. Ajá. Pero pues ustedes también están de acuerdo que los profesores pasamos por un proceso de pandemia, ¿verdad? Y también necesitamos capacitaciones que nos ayuden a entender si en la actualidad y en otros ciclos anteriores, antes de pandemia, no podíamos abarcar el 100% de contenidos y ya había un atraso, ¿cómo se pretende ahorita que en un ciclo escolar se puedan poner al corriente 3 o 4 años que vienen siendo el atraso? Entonces, no nada más es echar responsabilidades, es ver qué podemos hacer, ¿sale? Ok, una vez que tenemos claro este punto, vamos a la siguiente diapositiva, que son las huellas del problema. Que yo lo que les recomiendo es que, por ejemplo, yo aquí también trabajo la cuestión de la desigualdad social y cómo me voy a centrar yo no en los temas que ustedes me proponen, me voy a centrar en la cuestión de la desigualdad social a consecuencia de que la concentración de la riqueza, pues nada más está en manos de unos poquitos. O sea, hay muchísimos pobres, ¿verdad? Y hay bien poquitos ricos. Esa es una desigualdad social, ¿no? A consecuencia de concentraciones de riqueza en unos cuantos. ¿De dónde se origina esto? Pues tengo que hacer ese antecedente, tengo que buscar cuándo empieza. Yo por lo que estuve investigando, pues sí, detecto definitivamente que todo esto va a empezar desde el orden colonial, desde el proceso de conquista y virreinato. ¿Quiénes eran los únicos beneficiados? Pues sobre todo los españoles. No estoy hablando del criollo, porque en un momento dado el criollo también va a perder sus derechos. Entonces, imagínense, si un español nacido en América tiene esta desigualdad, pues con mayor razón los afrodescendientes, los nativos americanos y esas castas, ¿no? Sus productos al momento de formar familias nuevas. Por ahí puedo ver, porque esto es parte de lo que me pide en la actividad, que yo busque 3 procesos históricos como muy concretos donde se ve este ejemplo.
Podemos verlo también durante el siglo XIX bajo el gobierno del Porfiriato. ¿Hay desigualdad social y concentración de riqueza en unos poquitos? Sí. Vuelvo a retomar el caso, ¿verdad? De esas empresas extranjeras, de ingleses, de franceses y de estadounidenses, como el caso de textileras, mineras, petroleras, ¿no? Que a fin de cuentas se hicieron ricos o concentraron su riqueza de productos naturales mexicanos, ¿no? Y pues desafortunadamente la mayoría de la población estaba viviendo en una condición de desigualdad. No tenían ni las mismas oportunidades en empleo, ni en guardar dinero o tener un sustento a futuro, ahorros mucho menos, ¿verdad? O incluso hasta irse de vacaciones a la playa, o sea, no. Entonces, pues yo pondría como un tercer momento histórico, pues el caso del Porfiriato. Y finalmente puedo trabajar el México contemporáneo. Es una realidad, ¿verdad? Que a lo mejor no lo estamos viviendo, no me voy a centrar en explicar algo que vivimos ahorita en 2026, pero a lo mejor pudiéramos trabajar la cuestión de la desigualdad social, pues no sé, en la década de los 90, ¿no? O en la década de los 60, que es México contemporáneo. Y entonces yo puedo ver esa evolución a través del tiempo. Cómo este problema es antiguo, sin embargo, han venido procesos históricos diferentes y el problema se ha mantenido hasta el presente. De eso se trata su proyecto integrador, ¿sí? Ahora, siempre, para que esto quede como muy claro cuando lo estemos trabajando, cuando lo estemos explicando, no quiero así como un copia y pega, como que mencionar el evento, sino explicar en cada periodo, en el orden colonial, en el porfiriato, en el México contemporáneo, en el caso de mi ejemplo, ¿verdad? Si alguien quiere trabajar desde la época de conquista, a lo mejor el proceso entre mayas, entre mexicas y españoles, ¿no? Al momento de llegar a Tenochtitlan por parte de los españoles, yo necesito que ustedes me cuenten qué ocurrió, qué cambió, qué permaneció y cómo ayuda a explicar este proceso el presente para entender su causa, que no es una situación que empezó ayer, ¿sí? Entonces, si yo utilizo estas preguntitas que yo tengo aquí, en mi caso, en el orden colonial, en el caso del porfiriato y en el caso del México contemporáneo, pues entonces yo ya estoy cumpliendo con una parte del proyecto que es identificar el problema a través del tiempo. ¿Dudas hasta aquí? Miriam, Ruth. Asesora. Dime, Ale. Yo ahora tengo otra duda. A ver. Sobre el tema que le había comentado, ya tiene, o sea, es que, digo, esto se me fuera como que es muy nuevo. No creo que sea así pues de antes. Bueno, fíjate que eso está, me gusta tu pregunta. Fíjate que a lo mejor pareciera como una situación muy nueva, porque a lo mejor nos escuchaba mucho situaciones de TDA, Asperger, ¿no? Todas estas cuestiones que de repente ahorita vemos como algo muy, como ya muy normalizado. En mi escuela, no, si ustedes vieran, tenemos muchas situaciones y ya pareciera algo como muy común. A lo mejor antes no, porque antes pues sí tiene un problema, pero no sabemos qué es y no tenía un nombre específico, Asperger o TDA, ¿no? Pero esto siempre ha ocurrido y a lo mejor no me voy a ir hasta los tiempos de los mexicas, ¿no? Pero sí a través de la historia, no necesariamente. Yo lo empecé a través del orden colonial, pero a lo mejor tú lo pudieras ver ya de una manera muy específica en la década de los 80s, posteriormente me pudieras trabajar principios del siglo XXI, hasta ahorita actualidad, ¿no? El primer periodo del 2000 al 2026. Entonces, no necesariamente te tienes que ir tan atrás. A lo mejor sí había, no sé,
personajes con alguna de estas condiciones desde los, no sé, ¿qué te gusta? Desde la independencia, pero a lo mejor no estaba identificado como tal porque no era algo como tan común o no tenía un nombre específico. Pero no te compliques, a lo mejor tú lo puedes empezar a ver desde el momento en que estas condiciones, ¿verdad? Estas situaciones ocurren con algunas personas y los hacen especiales, diferentes, en el buen sentido, obviamente, ¿sí? Cuando hablo de diferentes, pues era lo que yo les mencionaba hace un rato, pues a fin de cuentas diferentes somos todos. He tenido yo por ahí, me acuerdo mucho de mi primer situación así muy real, con un chico en quinto año de primaria, tenía Asperger, ¿no? Y me encanta porque cuando yo llego al grupo, no tenían maestro. Y mientras lo que estaban haciendo es que las mamás del grupo como que se turnaban para estar cuidando al grupo. ¿Y qué hizo una mamá? Pues muy sencillo, para no estar batallando, lo expulsó, ¿no? Bueno, lo suspendió, lo mandó a su casa. Cuando regresa a clases, cuando yo ya llego y tomo al grupo. ¿Pero por qué? Porque no estamos preparados y no quiere decir que eso esté mal. Si no tenemos una preparación en el área, no podemos identificar y por ende no podemos ayudar. Entonces, no necesariamente tú te tienes que ir tan atrás, ¿sí? Sí, Ale, no te me desanimes porque yo pienso que tu tema está re bueno. Sí, quedó claro, gracias. Excelente. ¿Alguna otra duda, queja, sugerencia, comentario? Sin duda por el momento. Excelente. Bueno, me gusta que me den luz verde porque entonces así ya le continúo. Ok, ahora fíjense, ¿yo debo de escribir o debo de analizar? Fíjense, tengo aquí dos ejemplos y son con los que vamos a participar. El ejemplo A. Durante el porfiriato existieron grandes desigualdades sociales y económicas. Inciso B. Aunque las condiciones políticas y económicas se han transformado, algunas desigualdades entre grupos sociales permiten identificar permanencias históricas que ayudan a comprender aspectos de la desigualdad contemporánea. Entonces, ¿me pueden decir qué inciso describe y qué inciso analiza? El A describe y el B analiza. Muy bien, me gusta tu respuesta. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Porque, por decir, en el punto A, como que nada más da como una, sí, es que es como una pequeña descripción, por así decirlo, y en el B como que profundiza un poquito más el tema. Incluso hasta está más extenso, ¿verdad? Pudiéramos, si nos vamos a lo sencillo, pudiéramos decir que está más extenso, entonces está haciendo algo más completo, ¿sí? Se vale que lo digamos de esa manera. A ver, vamos a ver las respuestas. Efectivamente, el A describe, porque nada más dice qué ocurrió. Pues, ¿qué ocurrió? Pues que en el porfiriato hubo desigualdad social y económica. Nada más. En el caso del análisis en el punto B, pues me dice qué ocurrió, qué cambió, qué permanece y explica el presente. Cuando hablamos del presente, él o ella, el que trabaja este inciso, pues está hablando de la desigualdad contemporánea, sería el presente. ¿Qué permanece? Pues que las condiciones políticas y económicas, aunque ha habido cambios importantes, pues se sigue viendo muy claramente la desigualdad. Por ejemplo, con el porfiriato llegamos a un proceso de modernización. Veíamos por ahí el transporte como el ferrocarril, la llegada del cine, el alumbrado público, y aún así, no todos llegaron a tener estos beneficios. Hubo todavía mucha desigualdad social. Entonces, sí se fijan la diferencia. ¿Qué tienen que hacer ustedes en su proyecto, chicos? Ustedes tienen que analizar, no describir.
quieren obtener el nivel de logro más alto, hay que analizar. ¿Sale? Ahora vamos a completar la huella histórica. Por ahí vemos la problemática a trabajar. Sigo el ejemplo de la desigualdad social. Creo que es uno de los más, por los que más la gente decide trabajar en el proyecto y también está bien. Yo lo estoy manejando desde el orden colonial, pues yo creo que es importante tener en consideración qué características identifico, por qué en el orden colonial creo yo que hay desigualdad social. Si yo entiendo esto, entonces yo puedo usar este proceso histórico para trabajar mi proyecto integrador. En el caso del porfiriato, ¿verdad? Pudiéramos ver un proceso de transformación. Vamos a ver qué pasó. Pues sí, hubo un proceso de cambio, porque recuerden que Porfirio Díaz llegó al poder con la intención de modernizar al país. Que por ahí se le fue de control, bueno, eso ya fue otra cosa, ¿no? Pero él llegó a modernizar al país. ¿Qué se mantuvo hasta la actualidad? ¿No? ¿Qué situación se puede rastrear? Pues en la actualidad podemos ver que la vida no es igual para todos, incluso nuestra imagen no lo dice, ¿sí? Yo veo, por ejemplo, en el colegio donde trabajo, que los chicos a veces, la mayoría, los que están en prepa, llegan hasta con carros mucho más lujosos que los de los profesores, ¿no? Es una realidad. Nosotros somos los que tenemos ya un título universitario, algunos tenemos maestrías, otros tienen doctorados, otros tienen diplomados, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues pese a todo, la vida no es igual porque pues no tenemos el nivel privilegiado que muchos de nuestros estudiantes tienen. Estoy hablando de un colegio privado, obviamente, ¿sale? Entonces, ¿es malo? Pues no es malo, porque pues el que tiene, tiene y el que no tiene, pues no tiene. Así es la vida, ¿no? Pero sí se puede rastrear, es algo que permanece. A la actualidad todavía se puede observar esa diferencia social. En el presente, ¿cómo ayuda esto a comprender la problemática actual? ¿Por qué no ha cambiado? Yo cuestionaría. ¿Por qué sigue habiendo muy poquitos ricos y muchísimos pobres? ¿Por qué? Si se supone que ya vamos en transformación. Bueno, pues esto qué quiere decir que este problema, pues realmente ha sido un problema difícil de solucionar porque se mantiene. Si fuera un problema con fácil solución, pues ahorita ni siquiera lo estuviéramos mencionando. ¿Sale? Hablamos de solución o curita. ¿Lo puedo solucionar o, como les decía yo hace un rato, lo puedo parchar? Bueno, chicos, aquí el objetivo es que ustedes hagan una propuesta de solución, no nada más algo para salir del paso. A, apoyo ocasional ante una necesidad inmediata. B, programas permanentes de capacitación y acceso educativo. C, políticas coordinadas de educación, empleo y acceso a oportunidades acompañadas de mecanismo de evaluación. ¿Cuál de ustedes creen que pudiera ser la solución al problema de desigualdad? ¿La A, la B o la C? Yo creo que es la C. ¿Por qué? Porque, bueno, ya teniendo más oportunidades, ya es como que, ahora sí que algo más consecutivo, no quedarnos en el ahí, porque hay veces que los programas se acaban, pero las oportunidades, pues sí hay muchas. Tienes más posibilidades. Uh-huh. ¿Sí? Ok, Sí. me gusta cómo lo ves, ¿verdad? Porque esto que nos propone el inciso C, pues no solamente está tratando una sola situación,
Por ejemplo, cuando hablábamos de los diferentes problemas que tiene México, lamentablemente no pudimos ver el video. Bueno, pero van a tener la liga en la presentación que les voy a compartir por si les interesa verlo a detalle. Pero yo quiero que ustedes vean cómo un solo problema no es una sola situación. Hablábamos no sé, de narcotráfico y veíamos que el narcotráfico no solo implica vender drogas, ¿no? El narcotráfico habla de una cuestión de violencia, ¿no? En el sentido de poder hacer una trata de blancas, por ahí trabajar con mulas, ¿verdad? Las famosas mulas, las que llevan las personas que se prestan de manera voluntaria o forzada, ¿verdad? De transportar drogas a otro país, pasar fronteras. Incluso hay gente que hasta ha perdido la vida porque hasta esos globitos que les ponen de droga de repente se revientan y te provoca la muerte, ¿no? Entonces, no son problemas de una sola condición, abarca diferentes situaciones. Por ahí vemos la cuestión de la violencia de género, ¿verdad? Y cuando hablo de violencia de género, pues siempre pensamos en el caso de las mujeres siendo violentadas, pero déjenme decir que en muchos estudios que se han hecho, sobre todo que yo estuve trabajando en 2019 con el Instituto de Mujeres, nos dimos cuenta, ¿verdad? Yo no trabajé como empleada del Instituto de Mujeres, sino en la parte de proceso de investigación, y nos dimos cuenta, chicos, que también ya hay muchos hombres que son violentados en casa por sus mujeres, ¿no? Entonces, este problema está escalando. Entonces, si vemos una propuesta donde solamente te va a dar una solución inmediata a un solo problema, pues en realidad no es una solución viable. Sin embargo, estoy dando la oportunidad de ver, de analizar, de entender que son diferentes situaciones o que se derivan de diferentes situaciones. Y si yo lo ataco desde la educación, desde el empleo, concedo o busco oportunidades para que todos podamos tener pues el privilegio de cambiar nuestro destino, pues entonces puede ser algo más real, ¿no? Yo creo que educación es uno que siempre tiene que estar inmerso, ¿no? Por ejemplo, no me refiero a tener posgrado, me refiero a una cuestión de educación ética, educación en valores, ¿no? El respeto, la tolerancia, la inclusión. A fin de cuentas, pues es primordial para, por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad, mujeres siendo violentadas, pues verlo desde otra perspectiva y ya no seguir reproduciendo los mismos patrones que están generando este problema, ¿sale? Por aquí, ¿cuál intenta modificar una causa? ¿Cuál de los tres? ¿El A, el B o el C? Una causa. ¿Cuál de los tres? A ver, ¿quién ha estado muy calladita que no? Acuérdense, aquí no, estamos en un módulo social, no quiere decir que estamos mal nuestras respuestas. Yo sé que algunas de ustedes me han dejado saber un poco de nervios, pero bien, muy bien. Me dicen por aquí que la B. Bueno, pudiera ser, está centrado en una cuestión única que sería la de capacitación. Y si te capacito, pues también tiene que ver con una cuestión de educación. Pero nada más estoy pues atacando un solo problema. Una propuesta sólida debe de responder qué, quién, cómo, por qué, causa o consecuencia. Cuando hablo de qué, pues qué alternativa hay. Cuando hablo de quién, quiénes son los actores involucrados o responsables en la situación. Estoy hablando a lo mejor en un caso de violencia, pues quién es el que violenta y quién está siendo violentado, por poner ejemplo. El cómo, qué acciones están tomando, por qué, cuál es la justificación, porque esto es importante, porque esto puede ayudar a una mejora y causa o consecuencia, ¿qué alcance puede tener?
Por ahí alguien me decía una vez en una clase de preparatoria, asesora, tú nos estás dando, bueno, en ese momento no era asesora, en ese momento era maestra, ¿verdad? Me decían, maestra, ¿por qué tú nos estás dando mucha responsabilidad como jóvenes para la solución de problemas en el futuro? Bueno, pues, y me dijo, ¿tú qué estás haciendo, asesora? Porque no, la responsabilidad está cayendo en los jovenzuelos, ¿verdad? Entonces yo le dije, pues aunque tú no lo creas, yo estoy haciendo mi chamba. Yo te estoy tratando de motivar como el futuro dirigente del país. Y no me refiero a porque vas a ser el presidente de nuestro país, pero tú vas a dirigir tal vez una empresa, vas a dirigir a lo mejor a un grupo que trabaja dentro de una empresa o incluso yo no voy a trabajar. Ah, bueno, pero a lo mejor tú vas a ser la encargada, la líder de manejar la organización y la estructura de tu hogar. Entonces, chicos, es importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos nuestro rol, nuestro papel, porque a fin de cuentas nosotros podemos proporcionar alternativas, poder tomar acción, poder justificar por qué es importante esto que estoy proponiendo y qué alcance puedo tener. Si yo considero estos puntos para hacer una propuesta de solución viable, créanme que ustedes pueden tener una buena respuesta. Por ahí en una citación, en un ejercicio que hablaba también de soluciones viables, en un ejercicio bastante específico que hizo una de sus compañeras, ella presentaba como problemática la cuestión de la inundación en su casa continuamente a consecuencia de las lluvias. Pero lo peor que ya estaba pasando es que los niveles de agua ya no eran poquitos, ya alcanzaban más del metro y entonces ya se estaban viendo afectados, por ejemplo, sus electrodomésticos, sus muebles. Y entonces ella presenta el problema, me dijo dónde ocurre, cuándo ocurre, ¿no? Cómo ocurre, me da la descripción hasta de la sala que se le echó a perder. Entonces, ella está contestando estas preguntas. Cuando llega el momento de hacer la solución, la verdad yo quedé enamorada de su respuesta. Fue algo tan viable, tan accesible, que no necesitabas invertirle lana, porque luego a veces pedimos cosas muy complicadas que el gobierno haga y el gobierno no tiene el presupuesto. ¿Qué fue lo que ella descubrió en esta propuesta de solución? Fue obviamente un poquito diferente su actividad que tenía que trabajar. Y ella lo que dijo o lo que analizó es que este problema se estaba originando porque como ciudadanos mexicanos, sobre todo de ahí de su población, la gente era muy sucia. Sale a la calle, se va echando una coquita, un refresquito, un juguito y más fácil tiro mi envase. No busco un bote de basura público para yo depositar esa parte. Alguna gente, ¿verdad? Lo que hace es que guarda la basura, se la lleva a su casa y en su casa la tira. Ah, pues eso es bueno, es un poco complejo, pero es una buena solución. Entonces ella dijo, pues somos tan sucios que estamos tirando tanta basura, estamos produciendo una cantidad exagerada de basura. Ella comprueba todas estas hipótesis con muchos estudios ecológicos y entonces se da cuenta que esto está provocando que las coladeras se tapen. ¿Qué hizo? Bueno, pues ella propuso, ¿verdad? Empezar a poner el ejemplo desde su casa. ¿Qué hace? Todos los días sale a barrer la calle. A lo mejor no va a ser algo diferente de manera inmediata, pero si tú también lo fomentas con tu familia, otros vecinos te empiezan a ver como ejemplo, poco a poco puedes provocar el cambio. El cambio no tiene que ser de la noche a la mañana, a lo mejor tienen que pasar 20 años, no lo sé, pero alguien tiene que empezar el proceso de cambio. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Por eso es viable esta solución que propone su compañera o que me propuso y a mí me pareció realmente viable, alcanzable. Entonces, no fue para un proyecto integrador, fue para la actividad de propuesta de solución en la actividad integradora 6. Pero yo se los pongo ahorita de ejemplo porque a veces las cosas hasta más chiquitas
pensadas desde los zapatitos de uno, ¿verdad? A veces pueden también hacer grandes cambios en nuestra sociedad, porque la responsabilidad no nada más es de unos, el profe, el gobierno, ¿no? La policía, sino también qué estoy haciendo yo para evitar problemas que nos están afectando a todos. Algunos ahorita, en este caso del proyecto, pues tenemos que ver desde dónde se originan y lamentablemente, por ahí me decían, asesora, fíjate que yo estoy buscando acerca de la corrupción y no estoy muy seguro, pero creo que entendí que la corrupción en lo que es nuestro territorio, pues empieza a partir del proceso de conquista. ¿Será cierto? Sí, efectivamente, a partir del proceso de conquista es donde se ve más marcado el proceso de corruptela, ¿no? Que puede sufrir una sociedad. Entonces, ay, pues a mí me pareciera algo nuevo, como mencionaba Ale. Bueno, por eso es nuestra chamba como historiadores en este caso, pues ser detectives y tratar de identificar de dónde se origina el problema, porque a veces pareciera algo muy reciente y en realidad no lo es. ¿Sale? Bueno, ¿cómo vas a construir tu informe? Tu informe necesita un título. Yo te sugiero que sea así como muy atractivo, tampoco como algo muy exagerado, puede ser algo muy sencillo, donde habla acerca de la problemática y lo puedas complementar desde una mirada histórica, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser la desigualdad social, ¿no? Desde el México prehispánico hasta la actualidad. Pudiera ser, ¿no? Ahí ya nada más es una cuestión de creatividad. Tu trabajo debe de presentar la problemática. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué es importante poner atención a ese problema? Se me ocurre en uno de los que mencionaban hace un rato la cuestión de la inseguridad. ¿Dónde ocurre? ¿Cómo está ocurriendo? ¿Qué es exactamente lo que implica ese problema de inseguridad que tú estás trabajando? ¿No? O sea, dar detalle, explicar cómo, quién, cuándo, dónde, por qué. ¿Sale? ¿Por qué es un desafío? Ah, bueno, porque a lo mejor ahí con fuentes yo pudiera encontrar, como el video nos decía, ¿verdad? La Ciudad de México ahorita ya está siendo considerada una de las más violentas en cuanto a cuestión de asesinatos y nos proporcionó hasta datos, ¿verdad? De cuántos asesinatos ocurren al día o al mes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí si utilizas ese tipo de información que sustenta tu trabajo? Pues citar a tu fuente. Puedes hacer una cita, puedes hacer una paráfrasis o incluirlo en tu referencia. Posteriormente, tienes que trabajar el antecedente histórico. Yo en mi ejemplo hablaba del periodo colonial, del porfiriato y del México contemporáneo, ¿no? A lo mejor en el caso de Caro, pudiera trabajar el momento contemporáneo en los 80s, el momento a partir, ¿no? De ese cambio a un siglo nuevo, estoy hablando del año 2000, y posteriormente ya no estoy hablando del siglo pasado, del siglo XX, ahora estoy hablando de nuestro presente con siglo XXI. Entonces, no necesariamente te tienes que ir hasta la llegada del hombre al continente, no, pero tu trabajo es que hagas un rastreo. Análisis histórico, pues qué cambió, qué permanece y cómo lo explicas en el presente. Si ustedes se fijan, es lo que hemos estado trabajando en las diapositivas. Propuesta de solución, qué, quién, cómo, por qué, que sea viable, que no sea por ahí. Un estudiante me dio mucha risa porque me dijo, pues es que a mí solo se me ocurren ideas guajiras, ¿no? Como cosas inalcanzables. Sí, sí suele pasar. Yo recuerdo que hice un proyecto con mis chicos de octavo, que serían los de segundo de secundaria, y estábamos construyendo una ciudad ideal, ¿no? Lo estábamos haciendo en proyecto en conjunto con la clase de matemáticas y con matemáticas estaban viendo geometría y ellos iban a construir la ciudad en una maqueta. Y conmigo, desde el área de la ética, pues iban a crear las leyes de su ciudad, ¿no? Para que fuera la ciudad ideal. Y me encanta un chiquitillo, me dijo que pues en su ciudad era tan perfecta porque iba a ver
camiones de basura que iban a pasar todos los días y unas iban a recoger periódico, papel, ¿no? Otras iban a recoger desechos orgánicos y otras iban a recoger vidrio. Y entonces, pues a mí se me ocurrió preguntar, ¿y con qué dinero vas a tener este tipo de camiones? Porque no es el mismo camión que recoge el papel que el que recoge el vidrio, ni el que recoge desechos orgánicos. Y me decía, ay, Lore, tú me pones cada pero. No, es que yo quiero que lo hagas viable. Entonces, por ejemplo, me dijo, pues voy a cobrar más impuestos. Y le dije, pues si cobras más impuestos, te vas a echar al pueblo encima. Bueno, entonces voy a, ¿qué será bueno? Ya sé, voy a imprimir más dinero. No, porque les dije yo, si tú imprimes más dinero de lo que tienes de reserva en oro, que es lo que lo respalda, entonces te estás convirtiendo en un delincuente y en un falsificador. Ay, asesora, de verdad me la estás poniendo complicada. Bueno, entonces piénsale, ¿qué harías? Y me encanta porque su propuesta es incluir en su maqueta una mina de oro. Y efectivamente, cuando hizo su maqueta, ahí estaba representada la mina de oro. Bueno, pero estamos viendo que son niños de segundo de secundaria. Entonces puede ser algo, aunque ustedes no lo crean, fíjense cómo soy de estricta también con mis chicos de secundaria. Pero a fin de cuentas te permite llegar a un proceso de pensamiento crítico, que es lo que se pretende que ustedes desarrollen en estas actividades. Su reflexión final, ¿por qué me sirve mirar históricamente el problema? ¿Por qué es importante que yo analice desde dónde se origina? Ver ese proceso de cambio histórico, pero a lo mejor no cambia, se mantiene, ¿no? Mi solución atiende causas y consecuencias. Si las atiende, pues entonces quiere decir que tu solución, tu propuesta es viable, es perfecta, es ideal. ¿Sale? Por ahí, bien importante, me incluyan citas y referencias. No se valen 2 o 3. Asesora, contenidos extensos. Sí, pero tienen que ser los 3 contenidos. Ligas, puras ligas, no. Recuerden, por ahí me han estado llegando tareas con Wikipedia, con Brainly.lab, con marcianos.com, Yahoo Respuestas, Rincón del Vago. No son fuentes confiables. Asesora, me dijo alguien, pero es que Wikipedia está re bueno, ahí hay todo. Pues sí, pero desafortunadamente una de las propuestas de Wikipedia, de sus creadores, era construir la biblioteca, la enciclopedia más grande del mundo, porque Wikipedia no nada más está en México, está en todo el mundo. Entonces, pues su idea me parece a mí genial, y aquí ellos apelaban a la buena voluntad del ser humano y compartir conocimientos, todos. Entonces eso iba a estar súper enriquecido. Desafortunadamente, para poder hacer eso, Wikipedia es editable y no falta el malvadillo que de repente cambia procesos. Por ahí tuve un estudiante de prepa en línea donde me hablaba de Miguel Hidalgo plenamente convencido en su actividad, que en 1824 era representante del gobierno de no me acuerdo qué estado. Y yo cuando lo leía dije, ay caray, pues aquí como que se equivocó de personaje, porque para esta época Miguel Hidalgo ya tenía 13 años de muerto. ¿Cómo iba a estar de gobernador o de encargado de cuestiones políticas? Más adelante, en otro de los ejercicios, me siguió hablando de Miguel Hidalgo en 1824 y dije yo, una de dos, o su compañero definitivamente tiene mal entendido el proceso o definitivamente su fuente no es confiable. Y efectivamente, al momento de revisar sus fuentes, veo Wikipedia, entro a la liga de acceso y me doy cuenta que la información está editada y nos habla de un Miguel Hidalgo que no existía porque ya llevaba 11 años de haber fallecido. Alguien me dijo, asesora, pero Wikipedia corrige. Sí, pero estamos de acuerdo que Wikipedia no corrige de manera inmediata. Entonces, primero hay que identificar el problema, quitar esa información de la plataforma, pero en lo que sí y en lo que no, a lo mejor a ti es la información que te toca. Por eso es importante usar fuentes confiables de información. ¿Y cuáles son las fuentes más confiables que tenemos nosotros en Prepa en línea? Pues las fuentes que están en plataforma. ¿Sale?
¿Cómo vas a construir tu informe? Chicos, aquí yo les escribí este ejemplo. Les marqué en negritas esa continuidad histórica. Yo el ejemplo que hablo aquí tiene que ver con la cuestión social, cultural, política y económica, era lo que me pedía la actividad, pero yo, para no que pensaran que les estaba haciendo la chamba, me centré en la cuestión de religión, de fe. Sí, antes de que llegaran los españoles, los pueblos prehispánicos tenían su religión. No es la misma que ahora conocemos como la oficial, que es la católica con un solo Dios. También era religión, nada más que era diferente. Yo les manejo cómo se empieza a ver esto desde la época prehispánica, por eso se los puse a propósito en negritas. Posteriormente explico la cuestión del proceso de evangelización y espiritualidad con la conquista, cómo ocurre ese cambio con la llegada del virreinato, qué está pasando en la independencia. Trabajamos la cuestión del cardenismo y sobre todo el México actual. Pueden observar que les marqué el proceso referenciado. En este caso, pues de una manera muy específica con citas en texto. Como lo revisamos en los recursos de prepa en línea CEP durante este módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea en 2025. Yo puse como ejemplo 2025, bueno, yo tengo acceso a estos recursos desde hace varios años, pero ustedes pueden manejar 2026, que es cuando a ustedes se les están publicando estos recursos en el módulo 9 de Sociedad Mexicana Contemporánea. Por aquí también tenemos una cita de Joaquín Montaño del 2021 o incluso el Consejo Coordinador Empresarial del 2025 para hablar de estos procesos con fechas y porcentajes como muy específicas. Entonces, si yo hago este tipo de ejercicios, aquí yo se los puse bastante amplio para que ustedes vean cómo se van enlazando procesos. Eso es lo que quiere el proyecto integrador. Pero a ustedes nada más le pide que lo hagan con 3 procesos, ¿no? Pudiera ser época prehispánica, conquista, virreinato, pudiera ser conquista, virreinato, independencia, pudiera ser independencia, revolución mexicana, cardenismo, ¿sí? Ustedes deciden esto con base a la investigación que hagan. Recuerden que ustedes son detectives, ¿sale? Sugerencia de escritura, por ahí me preguntaban, asesora, ¿cuántos cuartillas necesitas que te mandemos? Bueno, si ustedes leyeron ya bien sus instrucciones, en ellas nos establece el número obligatorio de páginas. ¿Qué sería lo recomendable? Entre 4 y 6 cuartillas. ¿Qué es una cuartilla? Aquí les puse una página de cuaderno para que quede más representado. Si yo hablo de página, me refiero a la sola parte de una hoja. Puede ser la parte de enfrente o la parte de atrás. Entonces, una hoja tiene 2 cuartillas, la de enfrente o la de atrás. Entonces, si yo voy a trabajar 6 cuartillas, puedo trabajar 3 hojas. Si voy a trabajar 4 cuartillas, puedo hacerlo en 2 hojas, ¿sí? Asesora, a mí no me gusta escribir por detrás de la página porque se usa la tinta y se traspasa atrás y luego ya no se entiende. Bueno, pues entonces, si tú no quieres utilizar la parte de atrás, pues entonces, si vas a hacer 4 cuartillas, pues son 4 páginas. Si vas a hacer 6 cuartillas, son 6 páginas. No es lo mismo página que hoja. ¿Es lo mismo cuartilla que página? Sí. Ahora, no estoy considerando portada si ustedes quieren integrar portada. La mayoría de ustedes me incluye portada, siempre en sus trabajos. Eso es bueno. Tampoco estoy considerando en esas 4 o 6 cuartillas las referencias, ¿sí? Las referencias no son opcionales, si quiero. No,
son obligatorias porque tú como estudiante éticamente responsable estás usando recursos para construir tus productos que estás mandando a evaluar porque tú pretendes en algún momento dado obtener una calificación y un certificado de preparatoria, ¿sí? Entonces yo les recomendaría que la problemática pues la escriban en media cuartilla. ¿Qué sería media cuartilla? Cuartilla, media página. Los antecedentes históricos, pues más o menos entre 1,5, 2 cuartillas. El análisis entre 1 y 1,5. La propuesta de solución puede ser en media cuartilla o 1 cuartilla. Y el proceso reflexivo, ustedes hagan su cierre en media cuartilla, serían como que las páginas ideales de trabajo. Ahora recuerden que no es llenar páginas por llenar páginas, ¿sí? No sé si es afortunado o desafortunado, pero pues uno lee sus trabajos y pues a veces uno dice, ah, caray, aquí ya me cantinfleo, me dijo todo, pero no me dijo nada. No, recuerden que es más importante la calidad que la cantidad, ¿sí? Estoy evaluando que hagan buenos análisis y que utilicen, ¿verdad? En ese análisis pues su proceso de reflexión a través de pensamiento crítico, no crítico, crítico. ¿Sale? ¿Dudas? Porque si no me voy ya cerrando sesión con este semáforo de fuentes. Es bien importante que ustedes al momento de consultar una fuente hagan uso de este semáforo y tomen en consideración lo siguiente. Si tus fuentes trabajan en instituciones académicas, organismos públicos, artículos académicos, documentos oficiales, pues quiere decir que estás haciendo una excelente selección de fuentes y tu semáforo está en verde, úsalas. Revisa si estás trabajando en medios periodísticos, de divulgación, organizaciones, pues siempre considera quién publica, cuándo publican, en qué evidencia se basa. Prácticamente que tus fuentes de este tipo tengan fuentes y que sus fuentes sean confiables, ¿no? Entonces, si tú ves que por ahí te genera que es un artículo que no tiene referenciación, que no tiene sustento, pues mejor no lo uses. Asesora, pero es que me recomiendas no usar Wikipedia y en Wikipedia hay fuentes de información. Sí, pero esa fuente de información, a lo mejor la leyó la persona que publicó, pero a veces esas fuentes nada más están ahí por cumplir con el requisito y nada me garantiza que esa persona que a lo mejor es un periodista y quiere dar historia, pues en realidad puede ser muy buen periodista, pero si no es historiador, pues no puede dar historia. Es como si un historiador, yo historiadora, quisiera dar periodismo, pues estaría yo como fuera de lugar, porque yo soy especialista en historia, más no en periodismo. Por eso la importancia, ¿verdad?, de respetar el perfil. Definitivamente no lo uses. Si es una información que no trae autor, si son sitios sin fuentes de información identificables y si el contenido copiado no se verifica. ¿Qué pasa si utilizas IA? Puedes utilizar la rúbrica, dice que puedes hacer uso de la inteligencia artificial, pero lo que te he venido manejando. Debes de revisar, debes de leer, debes de interpretar y debes de escribir con tus propias palabras. No copies y pegues, porque entonces tu conocimiento es nulo si dejas que la IA te haga toda la chamba. ¿Sale? Chicos, me gustaría que me dejaran saber para cerrar ya la sesión. Antes pensaba, ahora pienso, ¿qué propongo? Puedo utilizar este prompt. Antes pensaba, ¿verdad?, que este problema existe. ¿Por qué? Ahora pienso que al observar su historia comprendo que en realidad tiene orígenes antiguos o que me van a permitir hacer un proceso de investigación porque aún no lo tengo claro, también se vale. O alguien me pudiera decir que propongo que para entenderlo, pues sea necesario
echarme un clavadito, a lo mejor en una revista médica, si vamos a hablar, por ejemplo, del TDA, ¿no? Con que me contesten una, me doy por bien servida. Con 2, 3 personitas que me apoyen en este proceso reflexivo, yo cierro sesión. Perdón que les estoy robando unos minutos, pero creo que es importante que tengan muy claro lo que se trabaja en el proyecto final. Voluntarias. Bueno, yo tengo una. A ver, Arlet. Bueno, ahora pienso que pues el ver los problemas desde los problemas de todos los problemas que hay en México desde distintas perspectivas de la historia nos da como un enfoque más centrado hacia el problema y nos da como más conocimiento. Y más oportunidades. Yo creo que para que quede perfecto, más oportunidades de comprenderlo y de hacer propuestas de solución viables. Ay, me encanta tu participación, Arlet. Muy bien, excelente trabajo. También Tienes me toda gusta, la razón. bueno, lo que pasa es Ajá. que tengo que ir a casita, estoy todavía aquí en mi trabajo, entonces, bueno, yo me paso a despedir. Bueno, cuídate mucho y bueno, Gracias. ya para ir cerrando, para ya no quitarles más tiempo, sí me gustaría mucho que consideren la rúbrica que está en la presentación, Arlet, por favor no te la pierdas. La Ok. siguiente semana, nada más quiero decirles que me den oportunidad, yo voy a estar trabajando todavía en plataforma para terminar de evaluar su proyecto final, su foro, y ustedes puedan a más tardar el miércoles conocer cuándo, ¿verdad? Va a ser el momento de que puedan revisar su portafolio de evidencias. De verdad, pues yo les voy a agradecer mucho que tengan a bien, ¿verdad? Considerar que son excelentes personas, son excelentes estudiantes y que pues a veces nos cuestan un poquito más las cosas, pero eso no quiere decir que no las entendimos, que no las comprendimos. Estoy aquí a la orden. Quería que me trabajaran en este Padlet, pero vamos a ir haciendo el cierre. Creo que sus aportaciones han sido todavía más valiosas. Y bueno, pues no me queda más que despedirme de ustedes. Les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para revisar las sesiones en grabación, para estar aquí presentes. Por ejemplo, ahorita se me ocurre una Ale que ha cumplido hasta el momento con las 7 aportaciones y ahorita va por la 8ª, ¿verdad? Entonces, de verdad les agradezco, estoy pendiente. Es la última vez que nos vemos. Un gusto haber trabajado con ustedes. ¿Sale? No sé si hay alguna duda o podemos ir haciendo cierre. Arlet, Ninguna, gracias por asesora. abrir tu cámara y te conozco más. ¿Sale? Hasta luego, compañeros. Hasta luego, asesora Lorena. Un gusto. Igualmente, un gusto enorme y bueno, vamos con todo ya por la calificación final. ¿Sale? Cuídense mucho. Bye bye. Si ya no hay Buenas más noches. dudas. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.